Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada semana estamos aquí en la TV Cooperativa para contarles lo importante de nuestra América Latina. Y rápidamente nos vamos a Chile porque dio un gran paso en la reforma de los derechos laborales. Esta semana, el martes precisamente, se aprobó en el Congreso una ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas y que será implementada progresivamente en los próximos 5 años. Nueva ley de trabajo en Chile. El Congreso aprobó el martes una norma que reduce en 5 horas la semana laboral, obteniendo 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Con ello, el país se convierte ahora en el tercero de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales junto con Ecuador y Venezuela. La iniciativa fue impulsada hace 6 años por diputados del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera del gobierno, y salió adelante gracias a un acuerdo entre oficialismo y oposición. Si bien es cierto, es un avance, pero también hay retrocesos también dentro de este proyecto, como la flexibilidad laboral, la polifuncionalidad. Hay situaciones que lamentablemente quedaron muy pendientes para que se lleven a la AET, donde tendremos que ir los trabajadores y dirigentes sindicales a pedir dictámenes para que se aclaren las interpretaciones de la ley, ¿no? La nueva ley, que deberá ser promulgada por el presidente Gabriel Boric, se implementará de forma gradual. En el plazo de 1 año, la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de 5 años. Los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores y ambas partes podrán negociar una semana de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Para mí es bueno, pero todo depende, pues depende de donde uno trabaje, porque si tú trabajas en un mall, el mall tiene otras normas, seguramente se va a trabajar con turno. Esperemos que efectivamente sean 40 horas para nosotros. Pero la idea es que tengamos, salgamos una hora prudente en las noches. Eso sería como lo ideal. Según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, América Latina es una de las regiones donde más horas se trabaja al año, con una de las tasas de informalidad laboral más altas. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay tienen jornadas de 48 horas. En tanto, Brasil, El Salvador y Guatemala tienen una semana laboral de entre 42 y 45 horas semanales. Bien, se cumplieron 100 días desde la asunción a la presidencia de Brasil de Lula da Silva. Dijo que los problemas heredados eran tantos y en tantos frentes que tuvieron que incorporar la palabra reconstrucción al eslogan del gobierno nacional, del gobierno federal, precedido también de una palabra muy importante, unión. Dijo textualmente Lula: el Brasil de quien votó por mí y el Brasil de quien votó por el otro candidato somos una nación. Veamos los primeros pasos de su gobierno. En estos primeros 3 meses de gestión, Lula restableció criterios para enfrentar la pobreza y comenzó los pagos de R$600, $118, de Auxilio Brasil, programa de ayuda a familias necesitadas que volvió a bautizarse Bolsa Familia. Los núcleos con hijos de hasta 6 años reciben ahora el extra de R$150, $30, que se sumarán al base de R$600 del plan.
Creado en 2003 durante el primer mandato de Lula, el esquema tiene como objetivo romper el ciclo generacional de la penuria a corto y largo plazo a través de transferencias condicionadas de ingresos, educación y salud. En los primeros 100 días, Lula firmó la medida provisional que retoma Mi Casa, Mi Vida, programa de entrega de viviendas a segmentos necesitados. Fue creado en 2009 en el segundo gobierno de Lula para reducir el déficit habitacional en el país y desmantelado después del golpe parlamentario judicial contra la expresidenta Dilma Rousseff en 2016 y aún más durante la administración de Bolsonaro. Por lo menos 281.472 personas viven actualmente sin techo, una cifra que representa un aumento del 38% en relación con 2019, antes de la pandemia de la COVID-19. Lula también presentó el programa Más Salud para Brasil, antiguo Más Médicos, que prevé la apertura inicial de 15.000 nuevas plazas para profesionales del sector. La nueva versión pretende extender las vacantes a 28.000 especialistas hasta el final de 2023 y priorizar a 96 millones de personas en la atención primaria por el Sistema Único de Salud, con enfoque en áreas de extrema pobreza y comunidades tradicionales. En la ceremonia de inicio, Lula agradeció a todos los que de una forma u otra estuvieron en Más Médicos, en especial a los profesionales cubanos. Los problemas heredados eran tantos y en tantos frentes que el término reconstrucción fue incorporado al eslogan del gobierno federal, precedido de otra palabra clave: unión. No hay dos Brasil, el Brasil de quien votó por mí y el Brasil de quien votó por otro candidato. Somos una nación, escribió Lula en el diario Correio Brasilense. Dijo que en estos primeros 100 días de gobierno trabajamos incansablemente para devolver la dignidad y la calidad de vida al pueblo brasileño, especialmente a los 33 millones de víctimas del hambre. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Informe del Sur, pero antes vamos a ver un resumen de lo que fue el paso de la delegación del Parla Sur por nuestra provincia, con, por ejemplo, el recital de la memoria en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, la reunión junto al ministro de Justicia y subsecretario de Derechos Humanos, la reunión con el vicegobernador de la provincia, la visita al 4 veces gobernador Rubén Hugo Marín y el acto principal inaugurando el Parque de la Memoria junto al gobernador Sergio Silioto y al intendente de la capital pampeana. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Continuamos con más información. Les contamos que 11 países de América Latina y el Caribe acordaron acciones para avanzar en la definición de las facilidades comerciales y también en medidas logísticas y financieras para intercambiar productos de la canasta básica y bienes intermedios, esto es para abaratar costos. Fueron México, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Belice, Venezuela, Colombia y San Vicente y las Granadinas, los países que constituyeron la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación. 11 países de América Latina y el Caribe acordaron acciones para avanzar en la definición de las facilidades comerciales, en medidas logísticas y financieras para intercambiar productos de la canasta básica y bienes intermedios para abaratar costos. Participaron en el encuentro el anfitrión Andrés Manuel López Obrador de México, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández de Argentina, Lucho Arce de Bolivia, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Miguel Díaz-Canel de Cuba y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Completaron
encabezaron la cumbre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, y el ministro de Finanzas, Planeación Económica y Tecnologías de la Formación de San Vicente y las Granadinas, Camilo González. 11 naciones que constituyeron la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación. En la cumbre se dijo que el abastecimiento a escala mundial de alimentos y productos de la canasta básica, incluyendo granos y energéticos, está siendo afectado negativamente como consecuencia de un contexto internacional adverso por conflictos militares extrarregionales, además de la pandemia de la COVID-19. También este nuevo grupo regional alertó sobre la abultada deuda externa que afecta especialmente a los países de bajos y medianos ingresos y al impacto negativo que fenómenos climáticos tienen en las cosechas y actividades agropecuarias. También se denunciaron las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional que afectan a algunos países, una referencia clara al asedio de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba. Los países de la Alianza Antiinflación crearon un grupo de trabajo técnico para definir las medidas de cooperación regional para hacer frente a los altos precios de productos de consumo básico. Se buscan convenios para facilitar el comercio de fertilizantes químicos y orgánicos para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional que incluya la transferencia de tecnología y cooperación. Así, 11 países de América, entre los que se cuentan los gigantes México, Argentina y Brasil, armaron una cumbre que tiene un objetivo concreto: derrotar la inflación, el talón de Aquiles para casi todos los gobiernos progresistas de la región. Más información en Informe del Sur. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de Perú. Como veníamos repasando en los últimos programas, enfrenta a Perú una de sus peores crisis políticas tras la destitución de Pedro Castillo y también las manifestaciones sociales. El documento publicado por el organismo internacional exige que se aclare el proceso detrás de la vacancia de Castillo, al cual consideran irregular. Recientemente la ONU publicó un informe sobre la situación social y política de Perú, el cual incluye la violación de derechos humanos cometidos durante las protestas sociales y la vacancia de Pedro Castillo. Este último punto, el organismo internacional ha tildado este proceso como irregular, por lo que pide que se esclarezcan los hechos detrás de su destitución. Hay 2 artículos en específico que mencionan el tema de la situación del presidente Castillo, ¿no? Donde básicamente el Comité de Derechos Humanos de la ONU menciona de que ha sido irregular el relevo que se le ha hecho al presidente. O sea, ni siquiera ellos lo ven como una sucesión constitucional dentro del documento, ¿no? Ellos asumen de que al presidente Castillo se lo ha relevado del cargo, pero ese relevo del cargo que ha habido ha violado diversos artículos de un pacto que el Perú tiene, ¿no? Ese pacto se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En caso la ONU brinde recomendaciones a favor del expresidente Pedro Castillo, el Estado peruano tendría que acatarlo, pues debe cumplir su rol como país miembro de su Comité de Derechos Humanos. O sea, lo que ha hecho la ONU es presentar un informe diciendo, sí, ha habido irregularidades, ¿no? Entonces el Estado peruano está ahora dependiendo de el informe, ya no, sino la recomendación. Entonces, la recomendación, si bien es cierto, no lo obliga al Estado, pero de todas maneras es una suerte de presión, ¿no? Pero si esta presión igual en el Estado peruano, que supuestamente es autónomo, no se cumpliera, ya se pasaría a una instancia superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene la posición de que ha habido irregularidades con la vacancia del presidente Castillo, entonces ahí sí el Estado peruano estaría de una u otra manera obligado, ¿no? En la actualidad, Pedro Castillo cumple una prisión preventiva de 3 años tras ser acusado por el delito de organización criminal. No obstante, su estancia en la cárcel podría extenderse debido a que se le acusa de otros crímenes. Aquí hacemos la segunda pausa. En Informe del Sur, como siempre, nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Abrimos este tercer bloque y con más información nos vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un anuncio muy importante en la Comisión Federal de Electricidad y es la compra del 80% del negocio de generación eléctrica a la multinacional española Iberdrola en México. Con esta compra, la CFE pasará de generar el 39,6% al 55,5% de toda la generación, de toda la energía de ese país.
la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, pasará de generar el 39,6% al 55,5% de toda la energía del país. El gobierno acordó con Iberdrola la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica que posee la compañía en México en una operación de cerca de $6.000 millones. Esto significa, sin exagerar, una nueva nacionalización de la industria eléctrica, expresó López Obrador. Durante 30 años los sucesivos gobernantes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para entregar este sector estratégico a los grandes capitales nacionales y foráneos mediante la estrategia definitoria del neoliberalismo, privatizar las ganancias y socializar los costos y los riesgos. Esta política antinacional incluyó obligar a la empresa estatal de energía a financiar la construcción de infraestructuras cuya propiedad quedaba en manos privadas y por cuyo uso debía pagar, a absorber todos los costos de las plantas e instalaciones de respaldo necesarias para el despliegue de fuentes de energía con elevadas intermitencias como la solar y la eólica. También se obligaba a la CFE a sufragar la edificación y mantenimiento de gasoductos que iban a plantas inexistentes, a encargarse de manera gratuita de la distribución de energía generada por sus competidores, a efectuar una ruinosa sobreinversión en la capacidad de generar electricidad y a vender su producción a los precios fijados por la Comisión Reguladora de Energía, una entidad impulsada por el Banco Mundial para la privatización completa del sector eléctrico. López Obrador explicó que con la compra se resuelve para el corto y el mediano plazo todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país. Se insistió que con la medida tomada por el gobierno no solo se garantiza la suficiencia de la producción, sino que ésta se realice y se distribuya en beneficio de las mayorías. El anuncio constituyó un hecho de gran relevancia para las perspectivas de la soberanía, el desarrollo y el bienestar de México. Bien, más información. Se acercan las elecciones generales en Guatemala. Serán el próximo 25 de junio. Se votará presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028. La oposición de Guatemala está denunciando la falta de transparencia en este proceso, al tiempo que también acusan a las autoridades de querer manipular los comicios. Mientras Guatemala se prepara para los comicios generales de junio próximo, la oposición advierte que el proceso carece de transparencia y está marcado por actos irregulares de las autoridades electorales, debido a que no han sancionado a los partidos que han usado recursos del Estado para hacer campaña y por dejar fuera a candidatos críticos al sistema. Tanto así que hay algunos señalados de narcotráfico, otros señalados de delitos gravísimos por los cuales han sido extraditados y sin embargo han inscrito. Hay tantos candidatos con antejuicios y sin embargo han inscrito. Y ciudadanos que han demostrado ser la oposición de este país, tal es el caso de Aldo Dávila, se le niega la inscripción. Así lo aseguró Carlos Besares en el marco de un acto organizado por el Tribunal Supremo Electoral para firmar el llamado Pacto de No Agresión entre agrupaciones para impulsar una campaña justa y limpia. Sin embargo, para el abogado opositor, el verdadero objetivo del Acuerdo Nacional es manipular el proceso y legitimar unas elecciones fraudulentas. Lo que están tratando es de legitimar una serie de actos que son ilegítimos. Lo que están intentando legitimar son unas elecciones que desde ya se está viendo la problemática. El sistema de cómputo de el Tribunal Supremo Electoral ha resultado un fracaso. Todos los partidos nos hemos quejado del famoso ICO y de las inscripciones de los candidatos. Al día de hoy yo todavía tengo candidatos que no tienen resoluciones y por lo tanto no pueden hacer campaña electoral. Ya en marzo, organizaciones internacionales criticaron a las autoridades electorales guatemaltecas por excluir a aspirantes opositores. La líder indígena Thelma Cabrera, que figuraba como una de las favoritas a la presidencia, fue excluida por supuestos reparos legales en su dupla presidencial, Jordán Rodás. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que no han tenido preferencia con nadie. Pero sí que podría decir que no se ha tratado con ningún tipo de preferencia a ningún partido. Todo se ha resuelto conforme a derecho.
En las elecciones generales del próximo 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir al presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028. Y hasta aquí, como siempre, el resumen más importante según nuestra propia mirada de lo sucedido en los últimos 7 días en nuestra América Latina. Muchas gracias y nos reencontramos aquí la próxima semana. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo 1000 milagros en cadena y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Na 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 da 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 da. Puedo ver, es tu luz entre la gente, me pareces diferente, sin embargo en lo profundo te pareces tanto a mí. Y a él veo venir en un gesto avergonzado, el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda por decir. En la voz de mi niña que regresa, una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. En la hilacha de unos versos encontré mi religión, hilvanando con esmero, hice rezo la canción, la verdad sin artificio, Charo, estandarte de mi voz, y en el árbol con espinas solo rescaté la flor. Veo venir
Solo rescate la flor.